Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Yo decido ser feliz, porque ser feliz es una decisión de todos los días. Bienvenidos, estamos transmitiendo, como ya sabes, desde la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos a este nuevo programa de Creciendo Contigo Mujer. Nuevo porque pues es que todos los días son nuevos, son realmente diferentes. Y el día de hoy, 10 de septiembre, estamos totalmente en vivo y estamos recordando el valor de vivir, de tener esta vida maravillosa que Dios nos ha dado. El día de hoy vamos a hablar sobre precisamente el aprender a vivir y disfrutar cada momento como eso que es, un momento único, irrepetible, insustituible. Ningún minuto, ningún momento, ninguna situación, por muy adversa que sea o por muy maravillosa que sea y muy feliz y plena que esté, va a perdurar para siempre. Ningún momento perdura para siempre. Cada momento es único y por lo tanto, como es un momento único, termina. Así como terminan los días, así como termina esta mañana o termina el anochecer y tenemos que despertar, así termina nuestra vida y así terminan los momentos y los minutos. Por lo tanto, el tiempo y esa maravillosa oportunidad que tenemos de vivir, ¿cómo la estamos viviendo? El día de hoy celebramos también o recordamos de una manera especial esta importancia de prevención del suicidio, una muerte por suicidio. ¿Cuántas veces y cuántas cifras nos hacen recordar y revisar en nuestro día a día qué estoy haciendo yo en mi día a día para prevenir una muerte a través del suicidio? El día de hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un día en donde tomamos conciencia para darnos cuenta o tener esa plena conciencia, una conciencia plena, en donde nuestro cerebro debería de grabarse o de tener como hábito este día ser más empáticos. Y quizás a ti y a mí nos cueste algo, nos cueste hacer lo posible. Más empáticos en qué? En mirar al otro o mirar a las personas de una manera diferente, quizás con más tranquilidad, quizás con más asertividad, observarlas y, si te es posible, apreciar o tener algo para esas personas diferente. Quizás una sonrisa si no estás acostumbrada a sonreír, porque ese gesto que tú y yo podamos hacer podría cambiar la vida de alguien. Sería maravilloso que tú y yo, a través de estos tipos de programas y con esto que nos está recordando a través de esta fecha que es conmemorativa a la prevención del suicidio, perdiéramos el miedo a hablar de lo maravilloso que es vivir. No irnos de manera fatalista a hablar de las cosas negativas o de la muerte en sí, porque si Dios venció la muerte y nos enseñó cómo hacerlo, cómo tenemos la esperanza para los que creemos, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar y de que vamos a tener una vida plena donde no va a haber dolor ni sufrimiento. Bueno, pues entonces, ¿cómo tú y yo lo estamos haciendo vida? ¿Cómo tú y yo estamos valorando y apreciando cada momento de nuestra vida con esas personas que tenemos ahí en donde nos toca estar, en ese lugar en donde nos toca estar? ¿Cuántas veces podemos estar con alguien y tener un ataque de ira incontrolable porque nos ha remontado una herida
que creíamos haber ya resuelto. Podemos pensar que nuestro día a día ya puede ser, pero como maravilloso, nuestro día a día puede ser maravilloso, y de repente nosotros tenemos todo planeado maravillosamente bien, que va a ser un día perfecto, quizás tienes todo preparado de cómo va a empezar y de qué va a seguir y de qué hasta ahora esto, de esta hora aquello, y por una decisión que libremente tomas, todo cambia y todo es diferente. Una decisión que puede romper tus esquemas de orden o de equilibrio como persona que ya tienes así como totalmente agendado, y esa decisión que tomas libremente o esa situación que aparece de manera repentina hace que todo sea diferente y hace que todo se convierta quizás en un caos en donde tu peor versión puede salir y mostrarse con los seres que amas, con esas personas que están ahí observándote, mirándote, y tú, la manera o tu imagen que ellas tienen de ti, manifiestas ese acto, ese ser. Sucede. Puede suceder y puedes sentirte de cierta manera como, pues, otra vez como deprimido, deprimirte, te puedes sentir que otra vez de qué sirve la vida o para qué vivir si vuelvo a cometer los mismos errores o vuelvo a caer en esto mismo. Y podrías sentirte tú también con a veces esos deseos de para qué seguir viviendo. Si lo que estoy viviendo es un caos o es esa lucha y vuelvo a caer y volver a comenzar, pues qué pesado. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, como se dice, y te das cuenta que el tirar la toalla representaría más desorden del que ya hay, o más caos en todo ese mundo que estás viviendo? Esto que estás viviendo es muy, muy normal, podríamos decir, que suceda en muchos, muchos casos de vidas. Puede ser en un matrimonio, puede ser aún estando tú soltera, soltero, puede ser de que tengas un noviazgo. O sea, el proceso de una vida es un proceso, no es lineal, es un proceso que te he mencionado varias veces en nuestros programas, en donde puedes estar muy bien y después puedes volver a caer. Por eso es tan importante que el día de hoy, que estamos tan conscientes y que vamos a tener este momento de reconocernos que podemos volver a caer y podemos volver a caer, y que es quizás fastidioso y desgastante volver a levantarte, pues yo te digo a ti hoy en día que vale la pena levantarte, vale la pena despertar, vale la pena intentarlo. Es pesado, es doloroso, sí, pero vale la pena. ¿Cuántas veces tú estando bien, estando sintiéndote como una persona estable, quizás que tienes una familia, o estar con una solidez, o sea, una firmeza, solidez personal, que te sientes plena, puedes también tener esos momentos o ese deseo de dejar todo y que todo se termine y que pues ya no sea como no darle la importancia necesaria. Puedes a veces estar cansada y es válido decir estoy cansada muchas veces, pero también es importante que descanses y vuelvas a empezar, te llenes de ese descanso, te llenes de esa paz y vuelvas a empezar. Para ello es muy valioso que mires ese diferente tipo de escenarios que puedes tener en tu vida. ¿Qué tal si esto que hago lo hago de esta otra manera? ¿O qué tal que lo que estoy haciendo así lo pueda modificar y hacer de esta otra manera? Se puede ver desde esos diferentes ángulos. El día de hoy yo te invito, aunque ya son más de la tarde y ha habido complicaciones para conectarnos y que a veces sucede de que quieres hacer todas las cosas controladas, como te repito, y hay algo que se descontrola y hace que modifiques toda tu estructura y modifiques todo lo que estaba planeado hacerse.
Bueno, a veces es válido perder el control. La vida no podemos controlarla. El sistema familiar no podemos tener ese control de todo porque estamos con personas. Y cuando tratamos con personas, cada persona piensa, siente, hace todo diferente a mí. Por lo tanto, debo de reconocer que todo puede ser diferente y debo también estar preparada para adaptarme a esas modificaciones, a esas situaciones diferentes. Eso me va a permitir a mí, al adaptarme, sentirme con esa serenidad para comprender que el otro también tiene sus propias batallas, también el otro tiene sus propias situaciones difíciles y complicadas, en donde tiene sus propias oportunidades y luchas que él necesita también controlar y modificar y hacer posible. El mundo necesita de personas, no de máquinas que ya están todo como preparadas y de cierta manera equipadas para atender a estas situaciones complicadas. Las personas, eso es lo que diferencia de estar tratando con una máquina a con una persona. Como en este momento que estamos totalmente en vivo, pudimos tener situaciones complicadas con el internet, que ya se te va la luz, que ya se va, se corta algo, que está la tormenta muy fuerte y que esto, o sea, eso es lo maravilloso de estar vivos, de estar en vivo, de estar en persona, porque las cosas son así, o sea, no podemos tener el control de todo que suceda y todo va a salir perfectamente bien como yo lo he decidido. El perfeccionismo nos lleva también a perder muchas oportunidades de valorar y admirar aquello que tendríamos que admirar y valorar. ¿Cuántas veces te has perdido de un amanecer porque andamos con ese ajetreo de querer que todo esté perfecto, de que el tiempo y todo se vaya a contrarreloj, o sea, todo tiene que estar perfectamente bien, bien alineado a lo que yo he decidido? Yo te invito el día de hoy a que reflexiones cómo estás viviendo tu día a día, cómo realmente estás valorando lo que es valioso. Nos han hecho creer que el estar así observando un atardecer o un amanecer es pérdida de tiempo. Te hacen sentir con tantas cosas y ajetreos de la vida que el mirar el amanecer con esa inmensidad de colores, con esa maravillosísima tonalidades que son desde los lilas, los colores rositas, los colores azules, los colores, no sé, anaranjados, rojos, amarillos, con esa infinidad de colores maravillosos y hermosísimos que te llenan tu espíritu para estar más fuerte y más sólida que nunca, te hacen creer que no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo ahí cuando deberías de estar haciendo o llevando una cita de negocios o haciendo la infinidad de tareas. Wow, también eso es valioso y también eso es importante. Pero si te llenas de apreciar ese momento en el que estás viviendo y si te llenas de estar con la persona que amas escuchándola y realmente valorando lo que te está diciendo, creo que te vas a llenar de esa paz y esa serenidad que necesitas para tomar después las mejores decisiones en los momentos correctos. Pero no pasa nada. Si llegara a ocurrir que vuelves a caer a pesar de saberlo, porque el cerebro tiene que habituarse a esto nuevo que tú le estás dando, tiene que reestructurarse para volver a querer y hacer que las cosas maravillosas que tú le vas a proporcionar a través del amanecer, de un hermoso amanecer, que no crea la misma dopamina, un amanecer precioso, que estar en el internet pasando horas viendo TikTok o viendo videos. No es la misma dopamina, pero eso
vas a tú empezar a modelar y vas a empezar a pensar qué es lo que yo quiero en realidad hacer en mi vida. Y ahí es donde vas a descubrirte nuevamente y vas a restaurar toda tu historia personal con esos hábitos que quieres adquirir, quieres modificar, quieres volver a recuperarte. La persona necesita volver a esas raíces, necesita tener momentos de paz, de serenidad, de sentir que el otro está vivo y que yo estoy vivo y que el otro me mira y me habla, me expresa. Qué difícil es cuando a veces sentimos que nos hemos equivocado bastante. Cómo reconstruir esa confianza en el otro para que crea que puede ser posible o que mi cambio es real, honesto, verdadero. Es posible, sí, pero se requieren ciertas estructuras, ciertos procesos, ciertas condiciones. No es difícil cuando estás dispuesto y cuando vas tomando conciencia de lo que sí quieres en tu vida y lo que no quieres en tu vida. Algunas mamás en casos de esto que te decía, que el tema de hoy es un poquito difícil porque no estamos acostumbrados a hablar de él. O sea, la prevención del suicidio, una muerte por suicidio es muy dolorosa porque muchas veces sucede en un hogar en donde los papás pudieron estar muy presentes o donde estuvo la familia muy presente, pero jamás detectaron esos síntomas o esas situaciones o esos puntos rojos de alarma que hacían manifestaciones claras en donde la persona se sentía sola, no se sentía escuchada, no se sentía valorada, quizás no se sentía ni siquiera mirada. Entonces, en esos hogares en donde se ha tenido el difícil, el difícil acontecimiento de la muerte por suicidio, muchas veces ellos se quedan preguntando, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Yo te diría a ti que creo que una de las preguntas también que deberíamos de hacernos todos, no tanto qué fue lo que estamos haciendo mal, sino qué es lo que no estamos haciendo. Porque cuando nosotros hacemos, podemos suplir la falta de conocimiento, pero el no hacer nada, el quedarte como, ¿qué hubiera hecho yo? ¿O qué me faltó por hacer? Eso es más difícil y doloroso quizás. Al que hice mal, pero estabas ahí, estabas intentando hacerlo. Estabas ahí, estabas intentando estar con el otro. Estabas ahí, estabas queriendo hacer algo. Y muchas veces cuando hacemos así, podemos después decir, ok, lo hice, lo intenté. Y me equivoqué, sí, pero intenté esto. Entonces, a veces este intento va a querer buscar la mejor manera de hacer las cosas para hacerlo bien. Y en el proceso lo va a ir consiguiendo. La persona no puede quedarse como, estoy dándome cuenta que esta persona necesita ayuda, necesita de mí, necesita un abrazo, necesita que lo mire, necesita, y no puede quedarse como no hacer nada. Sería una persona quizás con muchas heridas para no empezar a tomar acción. Cuando tú ya detectas o te das cuenta de que hay algo que esa persona está gritando y que te necesita, no puedes quedarte indiferente, no puedes ser indiferente a ese dolor. Por muy doloroso que sea, vas a querer hacer algo y ayudar. Es difícil y doloroso descubrir muchos casos de familias que han tenido esta situación. Es muy doloroso ver cómo pudieron haber hecho más y
se dan cuenta quizás ya en un momento que ya es difícil hacerlo. No es tarde porque después todo ese dolor y toda esa culpa y todo ese sentimiento de no haber podido hacer algo, porque es una decisión tan libre, es una decisión tan libre y tan llena de dolor, es una decisión tan llena de dolor, tan llena de vacío, tan llena de que no saben qué hacer en ese momento. Las personas no quieren morir, lo que no quieren es seguir viviendo con ese dolor, con esa situación de vacío, con ese deseo de sin sentido, con ese deseo de ¿para qué estoy aquí? Por lo tanto, cuando es tanto ese dolor, es una decisión de que consideran que lo que van a hacer o lo que van a cometer es lo mejor que pueden hacer para dejar de sufrir. Cuando las personas que están a su alrededor las aman, claro que aman a sus papás, claro que aman a sus hermanos, claro que aman a todo, pero también aman verlos felices. Y la persona empieza a darse cuenta que el estar también provoca ese malestar en los demás. Por eso, en este día, yo te invito a ti que reflexiones en que puedes tener un momento más de empatía, más de olvidarte de ti y pensar en el otro, sonreírle al otro. Quizás esa sonrisa pueda cambiar la vida y el futuro de alguien sin darte cuenta. El día de hoy tenemos que pensar en los demás, pensar en ti, pero pensar también en los demás. Pasamos indiferentes por todas partes y vemos a las personas y ni siquiera ya podemos observarlas a los ojos. Quizás alguien va pasando por tu lado y va llorando y no sea indiferente o ni siquiera tengamos el valor de preguntar qué te pasa, poder ayudarte. Tenemos miedo. Somos una sociedad que estamos llenándonos de miedos, de precaución, de desconfianza. Hasta poner gasolina nos da miedo, porque ya vemos ahí que en los anuncios mencionan que la gasolina le están poniendo agua y que el motor se descompone y bueno, tantas cosas que ya nos estamos llenando de ese vacío de creer en los demás. Imagínate una persona que está desolada, con sentimientos de culpa, sentimientos de mucho sufrimiento, de pensamientos de destructivos o de deseos de morir y que va caminando a tu lado. Y tu oportunidad sería voltear y sonreírle. Podría ser que eso le cambie su día. Yo te invito a que reflexiones cómo estoy yo viviendo mi vida para que quizás lo poquito o mucho que yo pueda ser algo diferente del otro. Quizás muchas veces hemos hecho demasiado y no hemos visto acciones concretas o personas concretas, no lo hemos visto, pero algo que hayas hecho ha marcado eso, como la cadena de favores, esta película maravillosa que hemos visto, como haciendo un favor y luego el otro va haciendo otro favor y así. Tú quizás has hecho muchísimos favores sin darte cuenta, has sonreído a personas sin siquiera darte cuenta o sin siquiera imaginarlo y has logrado con ese gesto cambiar el día de alguien más. El día de hoy tendríamos que estar pensando conscientes, de manera consciente y plena y libre, a hacerlo posible, a hacerlo. Todavía es posible, tenemos horas todavía del día, podemos salir y ver y hacer algo diferente para el otro. Te invito a hacerlo. Busquemos hacer de nuestros espacios donde nos movamos espacios con mayor respeto, en donde comprendamos que el otro puede estar pasando por un momento difícil, puede estar viviendo una situación complicada, puede estar sintiendo quizás una falta de valor que no le vamos a quitar nosotros, ni le vamos a tratar de reparar su vida o de solucionar todo su entorno o su situación familiar. No,
No, porque quizás no tenemos la capacidad para hacerlo o no tenemos las posibilidades, pero sí podemos ser más solidarios, más simpáticos, como te lo decía. Tenemos que empezar a entender y comprender que todas las personas son valiosas por ser personas. Empezar a vernos como eso, como una sociedad llena de valores, con una sociedad donde tengamos la esperanza de creer en los demás, de la confianza de creer en el otro, de poner la confianza. Tenemos que tener precaución y cuidado, sí, pero también tenemos que confiar. Tenemos que confiar y tenemos que mirar al otro a los ojos, mirar al otro y sentir que el otro también es una persona valiosa. Empezar a valorar a las personas. Necesitamos entender que todos somos valiosos e importantes. Empezar desde nuestro hogar a demostrar con cariño, con empatía y empezar a sanar todo aquello que necesitemos sanar. Esos arranques de ira o esos arranques de, de tristeza no son normales. Es normal que sí tengas unos momentos de que hay algo que sucedió, te hizo molestar y todo, pero pues ocasionar y decir estoy molesta por esto, pero no dejar que esa emoción perdure todo el tiempo que haga que lastimes a los demás con tus palabras hirientes o con acciones que quiten la paz a los demás. Eh, Busquemos y entendamos que las emociones todas son necesarias, ni buenas ni malas son, y deben de estar ahí, porque son las que regulan al organismo y a la persona para cuidarnos, para enseñarnos, para mostrarnos de un peligro, para enseñar cuidado, para enseñar que debes de trabajar más a prisa, etc. Las emociones necesitas tenerlas para que puedas manejarlas y controlarlas también. Es importante reconocerlas. Por eso, cuando tú detectas una emoción que está haciendo en ti de manera más frecuente, tú debes empezar a respirar e irte a pensar y reflexionar en ti. ¿Qué está haciendo que esta emoción resurja más seguido o de manera más constante o con qué frecuencia me está sucediendo? Para yo empezar a detectar qué es lo que detona esto que me está sucediendo. Y si yo puedo detenerlo, inmediatamente modifico mi estrategia o mi conducta o mis hábitos o mis situaciones que me la están provocando para conscientemente empezar a crear hábitos más saludables que favorezcan un estado más emocional, sano, saludable, de que me crea mi bienestar y a los que están conmigo. No podemos entender que una persona que se la ha pasado dormido, dormida todo el tiempo, o que no sonríe, o que no tiene momentos de esos altas y bajas, de que en momentos está triste, en momentos está pues alegre, muy alegre, o qué momentos. Detectar eso, aprender a reconocer en el otro esas alarmas que me van a mí a empezar a poner así como los oídos más abiertos para estar alerta, qué está pasando, qué está sucediendo. Cuando una persona, un hijo, una amiga, un amigo, un compañero te menciona, ay, es que para qué yo vivo, para qué me despierto, o sabes que ni ganas tengo de bañarme o de arreglarme, o mi aspecto personal no se ve adecuado para lo que mis responsabilidades, pues es un foquito rojo que yo tengo que estar checando. Si está enfermo, si se está comiendo bien, ¿no? En el momento que nosotros empecemos a ver estas situaciones, sus expresiones, su manera de cómo se comunica, eso de que se aísla, de que está tomando situaciones en las que ya no comparte casi nada con el grupo de amigos o de familia, una persona que no expresa lo que siente, lo que vive, lo que hay en su corazón, pues es una persona que tenemos que nosotros observarla un poquito más. Quizás sea una persona que sea más de abrazo, quizás más de visual, quizás más de reconocimiento. Tenemos que detectar todo eso, pero no hacernos sordos ni ciegos cuando ya nos están a gritos diciendo necesito ayuda. Tenemos que ser muy valientes para reconocer que todo es posible a tiempo recuperar.
y que cada persona es tan libre que tenemos que también entender a respetar esa libertad. Pero debemos de detectar esas cositas que están sucediendo en su día a día. Es una modificación de conducta tan repentina, a veces sucede tan repentina. En ocasiones puede ser un poquito de que es un proceso, pero en situaciones así es que algo está sucediendo. Cuando una persona cambia repentinamente de ser una persona muy estable, alegre, simpática, trabajadora, etcétera, que tiene emoción y se motiva con sus trabajos y en fin, pues cuando empieza a ser como más silenciosa, más retraída, más tímida, más aislada, se empieza a aislar y empieza a tener estas situaciones en las que sus expresiones son como que, ay, no, ¿para qué me arreglo? No, yo no quiero ir, o no, ¿para qué yo estoy aquí? La verdad no le hallo sentido a mi vida, o no encuentro la razón de vivir. Estas ya son expresiones muy claras de que se está sintiendo sola. Y una persona que se siente sola es más vulnerable a empezar a crear en su cerebro pensamientos y atraer a su mente pensamientos y situaciones difíciles y tristes, desconsoladas o momentos que le propician estar así como en ese estado de soledad, de no soy capaz, de no soy valiosa, de no soy amada, no soy indispensable, no soy necesaria. Entonces, ese es el momento en que necesita ayuda. Una persona necesita empezar a sentirse valiosa y necesita tener ayuda. Necesita la ayuda profesional. Cuando tú empiezas a detectar esto, porque también hay cambios necesarios en los adolescentes, que a todas nos sucede, que los hemos visto, si tienes la oportunidad de tener adolescentes cerca de ti, vas a descubrir que hay adolescentes que pues llega un momento en su etapa de la adolescencia que no quieren bañarse, que no quieren vestirse, arreglarse, perfumarse, en fin. O sea, y también igual se aíslan, empiezan a tener mucho choque con las relaciones de adultos, los límites, las responsabilidades, pero es porque se están encontrando ellos, hay que diferenciarlo. Ellos están encontrando su propia identidad, están encontrando quiénes son, hasta dónde puedo llegar con estos límites, hasta dónde sí puedo brincar este límite que me están poniendo, hasta dónde puedo llegar. Ahí hay que diferenciarlo, pero también igual, en los adolescentes hay que tener muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimo preparación para hablar con ellos, pero sobre todo no dejes jamás de sentir que qué te faltó por hacer. Jamás menciones, es que qué me faltó por hacer. Jamás, que nuestro deseo sea, y yo te lo aconsejo y te sugiero, sea, lo hice, intenté esto, hice esto, quizás no fue lo correcto, quizás me faltó algo, quizás sí, quizás ya le atiné, maravilloso, pero que jamás te quedes con esa sensación de qué más hubiera podido haber hecho, porque las mamás traemos esa intuición, pero te digo y te repito, cuando sucede este caso de suicidios, quiero que te quede bien claro en tu cabeza y que te lo grabes en tu corazón. Hasta ahí es la voluntad de Dios. Hasta ahí Dios está presente. Has escuchado que muchas veces las personas que quieren y logran y hacen el acto de suicidio y no mueren y quedan vivas porque el que quita la vida, el que es el dueño de la vida es Dios. Tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, todo tiene una razón de ser. Recuerda siempre, hay algo que Dios me quiere manifestar con algo que está sucediendo, así sea lo más difícil y doloroso que pueda ser. Qué incomprensible podría ser ahorita decírtelo que me estás escuchando. Pero para los que creemos en Dios y amamos a Dios, y nos dice en la palabra, nos dice ahí, todo es para bien para los que creen en Él. Imagínate, o sea, yo me remonto a ese Padre amoroso que nos dio a Jesucristo, que nos dio a su Hijo para que Él
nos salvara a nosotros. Entonces yo digo, bueno, desde ahí ya se ve el gran amor de Dios. Entonces por eso quiero que te grabes en tu corazón que una decisión de una persona, cuánto dolor ha de traer en su corazón, cuánto dolor ha de sentir él en su persona para querer quitarse la vida. Entonces, por eso te digo y te comento con todo mi corazón que tenemos que tener mucho cuidado y delicadeza al tratar con adolescentes, al tratar con hijos, al tratar con personas. El único que conoce el corazón de todos es Dios, pero una madre llega a conocer a sus hijos y a sentir esa intuición. Llega a sentir cuando el hijo puede estar pasando algún momento difícil o cuando al hijo le está pasando algo. Por eso debemos de estar también. Hoy en día quieren que las mamás estén fuera del hogar, quieren que las mamás estemos llenas de ocupaciones, llenas de actividades, llenas de estar en tantas cosas para no estar en lo que deberíamos estar. Hoy en día el trabajo de una mamá en casa, de las que se dedican a estar en casa, que wow, es una maravilla y debemos de agradecérselo a Dios. Esas mujeres valientes que defienden estar en su hogar y que están ahí presentes en su hogar, pero las que tenemos que salir a trabajar, tenemos que trabajar en casa y trabajar afuera. También es wow, hay que agradecerle a Dios la oportunidad de trabajar afuera, pero no podemos dejarle a nadie más lo que te corresponde a ti y a mí como mujer, como madre, como maestra. Tenemos que estar muy atentas para mirar a los ojos de los demás, para observar, para estar atentas, para cubrir esas necesidades, ayudar al otro, amar al otro, valorar a los demás. Entonces yo te invito de verdad con muchísimo cariño que hoy en día reflexiones ahí en el entorno donde estás, ¿qué estoy haciendo yo como persona, como madre, como amiga, como hermana, como tía? ¿Qué estoy haciendo yo para descubrir en el otro su dolor y poder hacer algo por él? Porque si el otro se está dañando su cuerpo, dañando sus manos, dañando su cabecita, dañándose, es porque es un grito desesperado de necesito que me ayuden, necesito amor, necesito que me consuele, necesito. Está gritando desesperadamente. Una persona que ya se está lesionando su cuerpo es porque necesita ayuda. Yo hoy en día quiero llevarte a esta reflexión, quiero llevarte a que reflexiones que todo es posible ayudar, siempre es posible ayudar, siempre. Siempre podemos dar un poquito de nuestro tiempo, un poquito de de algo que tenemos, siempre es posible. Siempre quizás tú tengas ese talento para observar en el otro algo que quizás no lo vio la mamá, pero tú lo viste porque es tu amiga y lo viste y lo detectaste y se lo dices a tu amiga, oye, vi esto en tu hija, vi esto en tu hijo. Qué hermoso sería que todos nos cuidemos, que todos estemos al pendiente de todos. Sería una sociedad distinta. Hoy en día es un tema muy completo, es un tema que nos llevaría muchísimo tiempo, pero yo quiero dejarte nada más con esta reflexión. No es lo mismo pasar por la calle indiferente sin mirar a nadie que mirando al otro y observándolo, dejando tu celular a un lado, los TikToks, dejándolos a un lado, y observar al otro y observar el cielo. A través de eso te vas a llenar y vas a sentirte tan plena y vas a poder identificar en los demás algo que quizás puedas hacer. No es lo mismo pasar indiferente que pasar y decir un buenos días, un buenas tardes, ¿cómo estás? No es lo mismo. No es lo mismo aprender a mirar en el otro y poder detectar si el otro necesita de ti. Porque quizás tú seas esa persona que el otro necesita para volver a querer vivir. Busquemos entonces en nuestro corazón
eso y no dejemos de estar atentas a lo que debemos hacer. Si eres mamá, sé mamá. Sé mamá antes de ocuparte de andar haciendo todo lo que tienes que hacer. El mundo de hoy nos exige que dejemos de ser mamás para ir andando haciendo muchas cosas y haciendo muchas actividades por todas partes, dejando nuestra misión de ser mamás por querer llenar nuestro hogar de muchísimas cosas y de necesidades que nos hemos creado y nos hemos olvidado de lo realmente esencial como madres, como personas. Si te toca ser mamá, hay que ser mamá, no andar haciendo tantas cosas, que no es malo. Si eres una mujer muy activa, muy eficiente y que sabes tener una gestión de tu tiempo maravilloso, que es valiosísimo, lo puedes hacer. Pero recuerda, tu primera misión es ser madre. Y una madre tiene que estar en constante con los hijos, observando, mirando y amando mucho. Yo te recomiendo que en este día mires al otro más allá de sus ojos. Trata de traspasar su mirada para llegar y ver su corazón. Te invito a que este día seas esa persona que te gustaría que tus hijos puedan tener en algún momento una situación complicada que ellos pudieran atravesar. Que hoy en día tengamos más esperanza en los demás, que hoy en día tengamos más paz y serenidad para saber cuál es la misión y propósito que yo quiero hacer de mi vida. Que tengas una muy hermosa tarde. El día de hoy es un programa maravilloso para que pensemos en el otro. Es un día para pensar en el otro, para rezar por él, para tenerlo presente, pero sobre todo reconocer ese momento de esa persona que se está lastimando es porque necesita ayuda y te pide a gritos amor. No olvides que tú estás aquí porque fuimos creados por amor para el amor. Que tengas una hermosa tarde del día de hoy y que el día de mañana sea un día más maravilloso. Que tengas una muy linda tarde. Te invito a que sigas apoyándonos a crecer con esas estrellas digitales que con ellas nos permiten llegar a muchas más personas. Y estamos aquí para ti. Mi nombre es Imelda Hernández, fue un placer estar en este programa. Te veo en el chat, me encantan todos tus mensajes y nos puedes ver en YouTube. Este programa se va a ir a YouTube, lo voy a enviar ahí, lo descargamos y se va a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque recuerda que ser mujer es un privilegio y vamos a estar ahí en YouTube. Para si te interesa ver la repetición del programa, vamos a estar ahí. También se queda aquí un poquito de tiempo en Facebook Live, pero después Facebook creo que los borra. Entonces, bueno, en YouTube estamos. Te invito a que nos sigas a través de ahí. Y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Tenemos muchos temas de que hablar. Mándame mensajito cuál tema te encantaría, cuál tema te gustaría. Y bueno, que tengas una muy, muy linda tarde. Nos vemos hasta entonces. Bye.